Muy buenas noches a todos los hermanos. Espero que tengan una bendecida Semana Santa. El día de hoy he preparado un tema muy especial que es la sucesión apostólica. Esta sucesión apostólica no es nueva, sino que remonta desde el Antiguo Testamento. Ya lo veíamos en el libro de los Números, en el capítulo 27, desde el 15 en adelante, donde Moisés le pide a Dios que no deje a su pueblo como un rebaño sin pastor, sino que escoja a un hombre de entre los hombres para que vaya al frente como un líder. Y en este momento se realiza la primera imposición de manos por parte de un sacerdote. Comencemos. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo era la iglesia antiguamente? ¿O cómo era la iglesia que nos muestra la Biblia? Y nos podemos dar cuenta en la carta a Timoteo que en este tiempo ya existía una jerarquía de la iglesia. Habían obispos, habían diáconos, habían presbíteros. La siguiente pregunta que deberíamos realizarnos es, bueno, entonces si existía una jerarquía, ¿cómo es que cada uno de estos puestos se escogían? ¿Cómo se elegían entre ellos? ¿Puedo yo venir, leer la Biblia y autonombrarme? Vamos a ver que no. En la segunda carta a Timoteo nos vamos a dar cuenta que Pablo le impone las manos a Timoteo para nombrarlo un apóstol. Por lo tanto, hay una sucesión. Es decir, alguien que ya fue apóstol puede nombrar a otra persona para que ahora sea también un apóstol. Pero podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿quién fue el que nombró a Pablo? También el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra este suceso. En realidad existe también una imposición de manos a Pablo por parte de los apóstoles, que ya sabemos que a ellos sí los nombró directamente Jesús. Pero entonces, ¿quiénes son los autorizados o quiénes son los que pueden hacer este rito de imposición de manos? Porque no cualquiera que lee la Biblia, como dijimos antes, puede ser obispo o puede ser un pastor, sino que es alguien que ya es parte de esta iglesia. El libro de Timoteo también nos advierte que no debemos imponer las manos a la ligera, porque nos haríamos cómplice de algún pecado. Pero la gran pregunta es, ¿en dónde los apóstoles son nombrados como tal? Vemos que en el Evangelio Jesús nombra y también los envía y nos dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopló en ellos entonces el Espíritu Santo, que se ha transmitido desde hace 20 siglos atrás con esta imposición de manos. Pero además les da poder, les da el poder en la tierra para perdonar pecados. Esto es lo que algunos hermanos no aceptan. No aceptan que los hombres puedan tener esta autoridad para perdonar pecados. Pero aquí vemos que lo reciben esta autoridad directamente de Cristo. También se podría alguien preguntar, bueno, si es que había una iglesia antiguamente y tenía una jerarquía y está todo esto de la imposición de manos, bueno, ¿en qué parte dice que se va a llamar Iglesia Católica? Y la verdad en este punto es que algo católico, según el origen de esta palabra, quiere decir algo universal. Por lo tanto, no es que la iglesia tenga un nombre propiamente tal como católico, sino que es una de sus características. Podemos ver aquí que Jesús les da la tarea de enseñar en todas las naciones, sin excepción, y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de la Santísima Trinidad, de Dios. También, en este otro pasaje, les da la misión de predicar por todo el mundo y a toda criatura. A esto es lo que llamamos universal o católico.
La iglesia está en todos los países. Las lecturas que se leen en la misa de hoy aquí en Chile se leen en todas partes del mundo. Y además hay una persona especial dentro de esta iglesia. Podemos ver aquí en el Evangelio de Lucas que se le da a Pedro la misión de confirmar a los hermanos en la fe. También es, recordemos, el que funda la iglesia en Mateo 16-18. Pedro manda a nombrar a un nuevo apóstol. No se nombran solos y no toman las decisiones ellos solos. Y también vemos en el mismo Hechos de los Apóstoles que cuando viene el Espíritu Santo, este nuevo apóstol ya está contabilizado como un apóstol. Por lo tanto, es infalible esta decisión. Está confirmada por el Espíritu Santo esta decisión de nombrar un nuevo apóstol. También nos dice que cuando reciban el Espíritu Santo, serán testigos en todas partes de la tierra. Entonces, hermanos, a esto es lo que nosotros llamamos la sucesión apostólica. Ya veíamos en el principio que desde Moisés existía el rito de imposición de manos para poder dar la autoridad al nuevo jefe. Y además sabemos también por este mismo relato que además de recibir este liderazgo, también recibía el Espíritu Santo. Luego vimos en el Nuevo Testamento que los apóstoles, cuando fueron nombrados por Jesús, por instrucción de Pedro, nombran a un nuevo apóstol. Y este nuevo apóstol también es confirmado por el Espíritu Santo. Es decir, es confirmado por Dios. Y vemos que otros apóstoles, como en el caso de Pablo, que no fue nombrado apóstol directamente por Cristo, sino que recibió la imposición de manos de parte de los 12, también puede imponer manos a un nuevo apóstol que era Timoteo. Entonces, esta imposición de manos de generación en generación es lo que llamamos la sucesión apostólica. Hoy en día, la iglesia ortodoxa, que es la iglesia oriental, y la iglesia católica son las que tienen esta sucesión apostólica. Ninguna otra iglesia en el mundo posee esta sucesión apostólica. Así que, hermano, si quieres saber cuál es la verdadera iglesia de Cristo, tienes que preguntarle de quién recibió la autoridad. ¿Tiene sucesión apostólica o no la tiene? Que Dios te bendiga.